Desde que eran niños, Lucas y Maya habían sido inseparables. Sus familias eran tan cercanas que parecían una sola, y en Ortuo todos los conocían como la pareja dorada. Ella, con su belleza serena y carácter reservado, él, con su sonrisa confiada y su mente brillante. Cada mañana, Lucas le llevaba una cajita de leche porque ella odiaba desayunar, y cada tarde la esperaba a la salida del aula como si fuera lo más natural del mundo. Nadie cuestionaba su conexión, era un lazo tácito, tejido entre recuerdos de infancia, promesas silenciosas y miradas compartidas. Por eso, cuando llegó el nuevo chico de intercambio, nadie pensó que pudiera alterar ese equilibrio. Chris era todo músculos y arrogancia, con esa sonrisa torcida que parecía burlarse del mundo entero. El primer día, acorraló a Maya contra las taquillas y le preguntó quién era Lucas para ella. Su respuesta fue helada, cortante, solo el chico de al lado. Luego, él la tomó por la cintura y la besó sin permiso. Lucas no lo supo de inmediato, pero lo que sí notó fue que, después de una fiesta, cuando una chica lo ayudaba a caminar tambaleante hacia casa, Maya lo interceptó en la calle. Sus ojos ardían. La chica, confundida, le preguntó a Lucas quién era Maya para él. Solo la chica de al lado, respondió él, sin pensar, devolviéndole las palabras. El nuevo semestre trajo rumores. El exatleta estrella de Riverton había sido transferido porque no le alcanzaban las notas para la universidad. Ryan, el compañero de escritorio de Lucas, llegó jadeando al aula un día y le soltó, entre risas y envidia, que el nuevo tipo era un fanfarrón que solo venía a ligar, no a estudiar. Pero Lucas no se inmutó. Tenía plena confianza en su relación con Maya. Ella siempre había mantenido a todos a raya, excepto a él. Se conocían tan bien que no cabía duda. Hasta que Chris empezó a aparecer en todas partes. Robaba caramelos que Lucas le tiraba a Maya como recordatorio de que tomara su leche, tomaba prestados lápices, pedía apuntes, todo con ese aire despreocupado que ocultaba intenciones más profundas. Maya lo ignoraba con desdén. Puro músculo, nada de cerebro, había dicho ella, y Lucas se había reído tranquilo. Pero algo empezó a cambiar. Un día, mientras Lucas le explicaba un problema de física desde la ventana, notó cómo los ojos de Maya se nublaban al mirar por encima de su hombro. No se volteó, pero escuchó la risa de Chris con otra chica. Maya lo llamó con frialdad. Él respondió con fingida sorpresa. Maya, tensa, le dijo que era el único que no había entregado la tarea de inglés. La otra chica intervino con una sonrisa, diciendo que ya la tenía y se la daría en un segundo. Chris jugó con la coleta de la chica y se marcharon riendo, como si Maya no estuviera ahí. Y entonces, Lucas lo sintió. Algo se deslizaba entre sus dedos, algo precioso que hasta ese momento había dado por sentado. Maya, inmóvil, tenía la mirada fija en la nada, el papel arrugado en su mano. En ese instante, Lucas entendió que el lazo que creía inquebrantable ya no era tan firme, y que, tal vez, sin darse cuenta, había empezado a perderla. Pasaron unos días sin incidentes, todo parecía calmo en la superficie, pero algo en el aire había cambiado. Una tarde, al regresar del baño, Lucas desvió la mirada instintivamente hacia el pupitre de Maya. Donde antes siempre reposaba su habitual caja de leche, ahora había una lata de refresco de colores brillantes. Fue como recibir un golpe en el estómago. Su mano, ya lista para lanzarle el caramelo de durazno, se congeló. El impulso de mirar a Chris fue inmediato, y ahí estaba él, bebiendo despreocupadamente de una caja de leche muy familiar, con los ojos fijos en él. Algo dentro de Lucas se rompió. Apretó los labios, contuvo el pánico en su mirada y giró el rostro. Ese día no lanzó el caramelo. Y ella no lo miró. Esa noche, la rabia lo consumía. No esperó a Maya. Se fue directo a casa, sin mirar atrás. Y ella tampoco lo buscó. A la mañana siguiente, se encontraron en el ascensor. Él fingió que todo iba bien y le entregó la leche como siempre. Ella dudó un segundo, pero al final aceptó. No hablaron del día anterior. Fue como si hubieran pactado guardar silencio. Lucas se dijo que tal vez Chris le había robado la leche. Tenía sentido.
Era el tipo de cosas que haría. Pero desde entonces, dejó de recordarle a Maya que tomara su leche. Y los caramelos que solía lanzarle los comía él mismo. Uno por día. Ryan notó que algo andaba mal. Lucas ya no pasaba por su aula durante los recreos. ¿En serio, Lucas? ¿Ese patán te robó a Maya? ¿Se acabó la pareja dorada? Lucas lo miró, impasible, y le dio un golpecito en la frente con el bolígrafo. Concéntrate. Se vienen los exámenes. Ryan se quejó, pero no insistió. ¿Y la presentación de invierno? Maya siempre cierra con su solo de piano. Deberías llevarle un ramo increíble. Que vea lo que perdió. Esa tarde, al salir de estudio, Ryan y Lucas fueron los primeros en dejar el aula, balón en mano. En el pasillo se cruzaron con Maya y Chris. Subían por las escaleras juntos, muy juntos. Más de lo que Maya jamás se había permitido con otro chico. Al verlos, Maya se sobresaltó. Solo. Iba a ensayar para la presentación y... Nos encontramos, murmuró, bajando la voz hasta casi extinguirla. Lucas intentó parecer indiferente. Rebotó el balón un par de veces y siguió bajando. Al pasar junto a ella, Maya lo llamó. Lucas. Se dio vuelta. Estaban a la misma altura, un escalón de diferencia los igualaba. No me esperes esta noche. Tengo que ensayar hasta tarde. Él asintió suavemente. Está bien. Chris, impaciente, la apuró. Vamos, Maya. Cuando se alejaron, Ryan preguntó si todavía quería jugar. Lucas fingió una sonrisa relajada. Claro. 1-1. El perdedor paga las bebidas. El día de la presentación, la escuela hervía de emoción. Justo antes del solo de Maya, el auditorio estalló en gritos. Vamos, Maya. Eres la mejor. Algunos comenzaron a corear, que se besen. Que se besen, repetidamente. Los profesores los callaron rápidamente. Lucas apretó tanto la barra luminosa en su mano que casi la rompió. Ryan y otros lo miraban con preocupación. Él sonrió con rigidez. Luego, la luz del reflector iluminó a Maya, sentada frente al piano. Vestida de blanco, parecía un cisne, un personaje salido de un cuento. La melodía fluyó de sus dedos largos y delicados, y una sonrisa suave, desconocida, adornaba su rostro. Apenas habían pasado unas semanas desde que dejaron de caminar juntos, pero Lucas sintió que no reconocía a la chica sobre el escenario. Su dulzura, su expresión serena. Eran nuevas. Extrañas. Su pecho se apretó con un dolor agudo, amargo, que lo dejó sin aire. No escuchó lo que Ryan decía. Solo mantenía su rostro hacia el frente, con una sonrisa hueca. Cuando el aplauso estalló, murmuró que necesitaba ir al baño y escapó. No podía permitir que lo vieran así. Mientras el director daba las palabras finales, Lucas, con el ramo en la mano, se dirigió tras bambalinas. Una última oportunidad. Aún creía que si se esforzaba, podría recuperar lo que tenían. Al apartar la cortina, escuchó la voz de Chris. ¿Te gusta ese tal Lucas? No, su respuesta fue rápida. ¿Demasiado rápida? Entonces, ¿qué onda con ustedes? Dicen que son vecinos. Solo eso, respondió ella. Chris sonrió, la rodeó con el brazo y le dio un beso. Breve, decidido. Maya no lo rechazó. Solo se sonrojó. Lucas se quedó congelado. No sintió devastación, solo un pensamiento sordo. La presentación está por terminar. Debo volver. Giró y arrojó el ramo a la basura. Desde entonces, Maya y Chris fueron pareja oficial. Nadie mencionó a Lucas y Maya. Tema prohibido. A veces se cruzaban, pero ya no hablaban. Lucas dejó de llevarle leche. Cuando pasaba frente a su aula, la veía sentada junto a Chris. Ryan, indignado, murmuraba, si se acercan más, los denuncio. Al ver que Lucas no reaccionaba,
le preguntaba por qué no estaba furioso. Mi madre siempre dice, céntrate en tus estudios. El éxito es la mejor venganza. Eso era lo que respondía. Ryan lo miraba con admiración. Con esa actitud vas a llegar lejos. No te olvides de mí cuando seas famoso. Luego llegaron los temidos exámenes. Maya, por primera vez, no estaba entre los 10 mejores. Ni siquiera en los 30. Su profesora, la señorita Davidson, se acercó a Lucas. Lucas, hablé con Maya y Chris. Prometieron enfocarse. ¿Podrías ayudar a Maya, como antes? Sé que no quieres verla perderlo todo. Él pensó unos segundos. Lo siento, señorita Davidson. Es último año. Estoy saturado. No puedo ayudarla. Desde aquel día en la biblioteca, algo había cambiado entre Lucas y Julia. No hicieron promesas, no hubo confesiones ni palabras grandilocuentes, pero ambos sabían que ese lazo silencioso que los unía se había vuelto más fuerte, más cercano. El tiempo pasó y con él vinieron más sesiones de estudio compartidas, más intercambios de miradas que decían mucho más que cualquier conversación, más silencios cómodos en los que no se necesitaba llenar el aire con palabras. A diferencia de todo lo que había experimentado con Maya, lo que sentía por Julia era tranquilo, natural, sin el peso de las expectativas ni la sombra de un pasado compartido. Julia no lo conocía desde la infancia, no tenía imágenes mentales de ellos corriendo por el mismo patio, ni recuerdos de escenas familiares donde todos asumían que acabarían juntos. Julia solo conocía a Lucas de ahora, el que luchaba por mantener sus notas, el que explicaba con paciencia los conceptos más abstractos, el que a veces se quedaba en silencio mirando por la ventana como si tuviera un universo entero girando dentro de sí. Y aún así, lo aceptaba sin intentar moldearlo. Eso era nuevo. Y hermoso. Pero incluso mientras esa nueva cercanía florecía, el eco de su antigua historia con Maya aún rondaba los pasillos de Northwood. Aunque nadie hablaba de ello, todos lo sabían. A veces Lucas sentía las miradas curiosas cuando él y Julia salían juntos del aula. A veces notaba cómo Chris tensaba la mandíbula al verlos pasar. Pero lo ignoraba. Ya no vivía para demostrarle nada a nadie. Sin embargo, no fue hasta una tarde de primavera, cuando todo explotó. La escuela entera estaba preparándose para la feria académica, un evento anual en el que los mejores estudiantes presentaban proyectos de investigación, demostraciones y charlas. Lucas, como era de esperarse, lideraba un equipo. Para sorpresa de muchos, eligió a Julia como su co-líder. No fue por favoritismo. Era brillante, comprometida, y con una capacidad de organización envidiable. Pero la elección no cayó bien a todos. Maya, que también estaba en uno de los grupos, no tardó en notarlo. Durante los ensayos en el gimnasio, mientras Julia explicaba su parte del proyecto frente al resto de los equipos, Maya entró tarde, miró la escena en silencio y, al final de la presentación, soltó un comentario en voz lo suficientemente alta como para que todos escucharan. Claro, cuando tienes al tutor personal a tu lado, todo es más fácil, ¿no? Julia se quedó helada, sin saber si responder. Lucas giró la cabeza con calma, la mirada firme. Julia no necesita que nadie la ayude. Su trabajo habla por sí solo. Un murmullo recorrió la sala. Maya no dijo nada más, pero sus ojos lo decían todo. Celos, orgullo herido, tal vez algo más profundo, más desordenado. Esa noche, Lucas no pudo evitar pensar en ella. No en la Maya del presente, sino en la chica que solía caminar a su lado cada mañana, que bebía leche con cara de fastidio, que lo miraba con esa mezcla de desafío y ternura que durante años lo había confundido y encantado al mismo tiempo. ¿Le dolía? Tal vez un poco. Pero no porque le extrañara, sino porque entendía que había cosas que nunca se dijeron, sentimientos que se asumieron, caminos que jamás se recorrieron del todo. Y eso, por sí solo, ya era una forma de pérdida. El día de la feria académica llegó con cielo despejado y una energía vibrante en los pasillos. Los proyectos se exhibían en los salones, y los jueces, algunos profesores, otros invitados externos pasaban de estación en estación haciendo preguntas, tomando notas.
El equipo de Lucas y Julia fue uno de los últimos en presentar. Cuando llegó su turno, Julia se paró delante de la maqueta, con su carpeta en la mano, y comenzó a hablar con una seguridad que sorprendió a todos. Lucas, parado a su lado, la observaba con orgullo. No solo por su inteligencia, sino por su evolución. Ya no era la chica que se giraba para pedirle ayuda en cada clase. Era una líder en su propio derecho. Al finalizar, los aplausos fueron inmediatos. Uno de los jueces incluso pidió una copia del informe para llevarlo a su universidad. Más tarde, mientras recogían todo, Julia se acercó a Lucas. Gracias por creer en mí desde el principio. Él sonrió. No fue difícil. Tú haces que sea fácil creer. Fue ahí, justo cuando ella le devolvía la sonrisa, que Maya pasó por detrás, sola, con una carpeta contra el pecho, y sus ojos se cruzaron con los de Lucas. Un segundo, nada más. Pero bastó. No había rabia, ni tristeza, ni siquiera nostalgia. Solo un leve asentimiento, casi imperceptible, como una aceptación tácita de que el pasado había quedado atrás. Lucas la vio alejarse sin moverse. Julia notó su gesto, pero no preguntó. Tampoco hacía falta. Lo importante no era quién se había ido, sino quién se había quedado. Y Julia estaba ahí. Presente. Real. Lucas sabía que el camino por delante no sería perfecto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estuviera caminando solo. El parque comunitario estaba silencioso salvo por las risas lejanas de los niños y el chisporroteo tenue de las bengalas que iluminaban brevemente las sombras. Lucas miró a Maya, de pie frente a él, los brazos cruzados y la mirada encendida por una mezcla de ira y dolor. Lucas, ¿fuiste tú quien le dijo a mis padres que Chris vino a casa con sus amigos? Su voz era dura, como hielo quebrándose. Él alzó una ceja, sorprendido. ¿Por qué lo haría? Maya apretó los labios, sin contestar. Había algo tenso en su postura, como si hubiera estado guardando ese momento durante días. Mis padres me enfrentaron esa noche. Dijeron que estaba siendo irresponsable. Que tú les habías contado todo. Me dijeron que decepcioné sus expectativas. ¿De verdad pensaste que necesitaba que me vigilaras? Lucas respiró hondo. No fui yo. No tengo tiempo ni interés en espiar tu vida, Maya. Ella lo miró con incredulidad, como si esa indiferencia le doliera más que cualquier insulto. Entonces, ¿por qué ya no me hablas? ¿Por qué pareces no vernos, como si fuéramos fantasmas? Lucas no respondió de inmediato. El pasado le revoloteaba en la garganta, pero no quería dejarlo salir como veneno. Finalmente, habló con calma. Porque durante años pensé que éramos algo especial. Que tal vez tú sentías lo mismo. Pero cuando llegó el momento, me di cuenta de que yo era solo. Un escudo. Una comodidad. Alguien que siempre estaba ahí, pero que nunca importó de verdad. Maya palideció, pero mantuvo la frente en alto. Eso no es justo. No, murmuró él, lo que no fue justo fue dejarme creerlo. Ella bajó la mirada, el orgullo agrietándose lentamente. Yo nunca supe cómo decirlo. Cómo cambiar lo que teníamos sin perderte. Pero me perdiste igual, replicó Lucas con voz baja, casi triste. Y ahora estoy bien con eso. A lo lejos, los fuegos artificiales comenzaron a explotar, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Maya parpadeó con fuerza, pero no dijo más. Solo se dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Lucas se quedó quieto, observando cómo su silueta se desvanecía. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia ni vacío. Solo aceptación. Al volver al edificio, encontró un mensaje de Julia. Voyager, ¿ya viste el cielo? Brilla como nuestras ideas para el futuro. Lucas sonrió. Subió al ascensor con el corazón más liviano. Durante el resto de las vacaciones de invierno, el grupo ASIC se volvió la sensación del vecindario. Se reunían cada mañana en la biblioteca, compartían snacks,
discutían estrategias para los exámenes, y Lucas, a regañadientes, se había convertido en el mentor de todos. Julia llegaba siempre con algo preparado, un nuevo esquema, una lista de preguntas, a veces solo una sonrisa y una taza de café. Trabajar con ella no se sentía como trabajo. Era como construir algo juntos, poco a poco, con cada concepto aprendido, cada fórmula memorizada. A veces, mientras los demás reían o se tomaban un descanso, Lucas la observaba en silencio. Se preguntaba cómo alguien tan distinta podía sentirse tan familiar. Cuando quedaban solos, hablaban de sus sueños. Julia quería estudiar ingeniería aeroespacial. Lucas, física teórica. Ambos querían ir lejos, conocer el mundo, entenderlo. Una tarde nevada, mientras caminaban de regreso a casa, Julia se detuvo bajo un árbol y extendió la mano para atrapar copos. ¿Sabes qué deseo para este año?, preguntó. Lucas la miró. ¿Qué? No perder esto. Lo que sea que estemos construyendo. Aunque el mundo cambie. Él no respondió. Solo se acercó y, por primera vez, entre el frío y el silencio, la besó. Fue breve, tranquilo, pero lleno de significado. Julia se rió bajito cuando se separaron. Eso. Definitivamente no estaba en el plan de estudio. Lucas la tomó de la mano. Tal vez deberíamos actualizar nuestros objetivos. Y así, mientras el año nuevo comenzaba, Lucas entendía que todo lo que había vivido con Maya lo había llevado hasta este momento. Que a veces hay que perderse en alguien para encontrarse en otra persona. Y que el futuro, ese horizonte brillante que Julia siempre le recordaba, ya no le daba miedo. Porque por primera vez, no estaba solo, el aguacero caía con fuerza, borrando las huellas de meses de estudio, de amistades forjadas, de amores descubiertos y heridas aún no cerradas. Lucas permanecía bajo el alero del edificio escolar, observando cómo el agua se deslizaba por los bordes de las ventanas y empapaba el patio donde algunos estudiantes gritaban de júbilo, liberando la tensión acumulada durante 3 largos años. Extendió la mano y dejó que las gotas de lluvia le acariciaran la palma, como si quisiera atrapar el tiempo que se le escurría. Fue entonces cuando sintió un toque en el hombro. Se giró, y ahí estaba Julia, con el cabello algo mojado, los labios curvados en una sonrisa tranquila y esos hoyuelos que él tanto había aprendido a reconocer. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer este verano?, preguntó ella, ladeando la cabeza. Lucas la miró, aún procesando que todo había terminado. No lo sé, dormir, tal vez. Leer algo que no tenga fórmulas. Y viajar, si tengo suerte. ¿Tú? Julia levantó la vista hacia el cielo gris. Tal vez visitar a mi tía en Vancouver. Estudiar un poco. Y pasar más tiempo contigo, si tú quieres. Las últimas palabras salieron con un deje de timidez, casi inaudibles bajo la lluvia. Lucas sintió como algo cálido le crecía en el pecho. Claro que quiero, respondió sin dudar. Julia sonrió, y sin decir nada más, lo tomó de la mano y lo arrastró fuera del alero. Vamos. Una última locura antes de graduarnos por completo. Corrieron bajo la lluvia como niños, esquivando charcos, riendo, salpicándose. Durante esos minutos, el mundo adulto y todas sus preocupaciones quedaron atrás. Eran solo 2 adolescentes, empapados, felices, libres. Cuando por fin se detuvieron, jadeando, Julia se inclinó sobre sus rodillas y dijo entre risas: si me enfermo por esto, te vas a encargar de cuidarme. Trato hecho, dijo Lucas, y ella lo miró con complicidad. Más tarde, en el gimnasio decorado para la ceremonia de graduación, con guirnaldas doradas y globos que apenas se mantenían en el aire por el calor, Lucas se encontró ajustando su birrete mientras escuchaba los discursos sin realmente prestar atención. Desde su asiento, buscó entre la multitud. Vio a Baen haciéndole gestos desde lejos, a sus padres en una esquina tomándole fotos aunque él les había pedido que no exageraran. Y entonces la vio, Maya. Sentada sola, recta, sin sonreír. Vestía el uniforme de gala como todos, pero había algo en ella que parecía fuera de lugar. Como si ya no perteneciera allí. Como si ya no quisiera hacerlo.
Cuando terminaron los discursos y llamaron a los estudiantes uno por uno, Lucas sintió un nudo en el estómago. No por nervios, sino porque sabía que esa etapa realmente había terminado. Subió al escenario, recibió su diploma entre aplausos y bajó sin mirar atrás. Afuera, los graduados se arremolinaban para fotos, abrazos, despedidas. Julia se acercó con 2 botellas de té helado. Por nuestro primer verano como graduados, dijo, brindando con él. Por un futuro brillante, respondió Lucas, chocando suavemente su botella contra la de ella. Durante el resto de la tarde, celebraron con el grupo ASIC, tomaron decenas de fotos ridículas y se prometieron mantener el contacto, aunque todos sabían que, con el tiempo, la mayoría se distanciaría. Ya al anochecer, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Lucas se encontró solo por un momento junto al antiguo mural de la escuela, ese que los había visto crecer durante tantos años. Maya apareció en silencio, como si hubiera estado esperando ese instante. «Felicidades», Lucas dijo con voz neutra. «Tú también», respondió él. Silencio. Un viento leve movió el flequillo de ella. «Supongo que». «Esto es todo», murmuró. «Sí. Te deseo lo mejor. Y yo a ti». No hubo abrazo, ni despedida melancólica. Solo una aceptación madura de que algunos lazos se disuelven sin necesidad de romperse. Maya se fue por un lado. Julia apareció por el otro, llamándolo con una sonrisa. Lucas la alcanzó, y mientras caminaban juntos hacia la salida, sintió que cada paso lo llevaba más lejos de lo que fue, y más cerca de lo que estaba destinado a ser. El aire en la sala privada del restaurante estaba cargado de risas, conversaciones cruzadas y el murmullo constante de platos siendo servidos. Todo el mundo parecía estar flotando, aliviado tras el final de los exámenes, la presión de las solicitudes universitarias y la nostalgia anticipada de saber que, después de esta noche, sus caminos se separarían. Lucas, sentado en una de las mesas largas, intercambiaba bromas con Ryan mientras disimuladamente revisaba el teléfono por enésima vez. El mensaje de Julia aún estaba en la parte superior de la pantalla. «Voy en camino. Mamá me arrastró al centro comercial. Prepárate para ver 1000 bolsas». Sonrió sin poder evitarlo. A su lado, Ryan rodó los ojos. «Tío, ya basta. Cualquiera que los vea sabe que están a punto de hacerse oficiales». «Ya es hora, ¿no?». Lucas negó con la cabeza, divertido. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió. Y entonces, se hizo un silencio breve, como si todos contuvieran la respiración. Julia entró, con un vestido sencillo de verano color crema que le caía justo por encima de las rodillas, el cabello suelto, los labios curvados en una sonrisa tímida. No llevaba maquillaje llamativo ni accesorios ostentosos, pero aún así, su sola presencia iluminó la habitación. Ryan silbó en voz baja. «Dios. Está preciosa». Todos giraron a mirar a Lucas. Él se levantó sin pensar, instintivamente, como si su cuerpo supiera lo que su mente aún no articulaba. Julia lo buscó con la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron al mismo tiempo. Ella caminó hacia él entre bromas y comentarios bajos, y al llegar, Lucas le sostuvo la silla como si fuera algo que siempre había hecho. «Llegas justo a tiempo. Te salvé el mejor asiento», dijo, señalando el espacio a su lado. Julia se rió, agradecida. «Gracias, Voyager. Sabía que podía contar contigo». Durante la cena, los compañeros de clase contaban anécdotas, recordaban momentos vergonzosos, brindaban por el futuro. Lucas y Julia compartían miradas, comentarios en voz baja, risas que solo ellos comprendían. Todo era tan natural, tan cómodo, que incluso los que solían burlarse de ellos empezaron a dejar de hacerlo, como si se dieran cuenta de que ya no había nada que molestar, lo suyo era real. Cuando terminaron de comer, pusieron música. Ryan fue el primero en arrastrar a todos a bailar, y pronto el salón se llenó de pasos torpes, movimientos exagerados y carcajadas. Lucas no era un gran bailarín, pero cuando Julia le ofreció la mano con una ceja alzada, no pudo negarse. Bailaron una canción lenta, luego otra más animada. Y entre giros y tropiezos,
Él notó cómo el mundo alrededor se desdibujaba un poco. Solo estaban ellos dos. En algún momento, mientras recuperaban el aliento cerca de la mesa de bebidas, Julia apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes algo?», murmuró. «¿Qué?» «Estoy feliz». Lucas bajó la mirada, sorprendido por la sencillez y la profundidad de esas palabras. «Yo también». Se hizo un pequeño silencio, cómodo, cálido. Luego, Julia añadió, «Gracias por no dejarme fuera de tu historia». Lucas sintió que algo se le aflojaba por dentro, como si todas las dudas, los miedos y las heridas del pasado se disolvieran en ese instante. La tomó de la mano, entrelazando los dedos. «Eres parte de ella. Desde el momento en que me llamaste Voyager». Cuando la fiesta terminó, el cielo ya mostraba los primeros indicios del amanecer. Algunos se habían ido antes, otros aún se resistían a marcharse. Julia y Lucas salieron juntos, caminando por la acera mojada con paso lento. «Mañana es el viaje de campo, ¿no?», preguntó ella. «El último antes de que todos se dispersen». «Sí», asintió Lucas. «Y después de eso». «El mundo». Julia se detuvo, lo miró a los ojos. «Entonces vamos a aprovechar cada minuto que nos queda». Lucas asintió, convencido. No sabía qué les deparaba el futuro, ni si acabarían en universidades diferentes, ni cuántos kilómetros podrían llegar a separarlos. Pero sí sabía que esta etapa, este instante, era suyo. Y lo iba a vivir con todo el corazón. El cielo de verano se extendía inmenso y sereno sobre ellos, como un océano infinito teñido de promesas. Lucas tenía aún el móvil en la mano, su corazón golpeando con fuerza bajo el pecho mientras releía una y otra vez la respuesta de Julia. «Vamos a estar juntos». Solo 5 palabras, pero encerraban todo un universo. En su mente, las imágenes se sucedían como destellos, la risa compartida en la biblioteca, las caminatas bajo la lluvia, los susurros durante las fiestas, el cruce de miradas en medio del caos estudiantil. Todo había conducido hasta ese instante. Corrió escaleras abajo, el viento agitando su camiseta mientras el sol comenzaba a ocultarse entre los edificios. Llegó al parque donde solían estudiar durante el invierno, y ahí estaba ella, Julia, sentada en el banco donde tantas veces repasaron problemas de álgebra y soñaron en voz baja. Al verlo llegar, se levantó con una sonrisa que lo desarmó por completo. «Voyager», dijo, como siempre, como si su nombre tuviera un significado único entre ellos. Lucas no esperó más. La abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera anclar todos los recuerdos, todos los sentimientos, todo lo que no había dicho aún. «Joyelane», susurró, mirándola a los ojos, «¿quieres ser mi novia?». Ella lo miró divertida, con ese gesto que siempre lo dejaba sin aliento. No sé». «¿Cuál es tu plan para convencerme?». «Ser el mejor en todo. Pero especialmente, ser el mejor contigo». Julia soltó una carcajada, leve, feliz. «Entonces sí. Lo eres. Lo has sido desde hace tiempo». Con esa respuesta, sin ceremonia ni dramatismo, comenzó algo nuevo. No un final feliz, sino el principio de una historia diferente. Fueron aceptados en la misma universidad, y la mudanza juntos a una nueva ciudad trajo consigo una mezcla de nervios, emoción y una sensación de libertad que los hacía sentir invencibles. Las primeras semanas estuvieron llenas de descubrimientos, cafeterías escondidas, bibliotecas con ventanas enormes, calles que se volvían suyas con cada paso. Vivir juntos significaba nuevas rutinas. Julia preparando café en las mañanas, Lucas leyendo en voz alta los textos más aburridos para que ambos se mantuvieran despiertos. Pequeñas discusiones sobre qué película ver o quién lavaría los platos. Pero también significaba apoyo incondicional. Cuando uno dudaba, el otro estaba ahí. Cuando uno fallaba, el otro levantaba. No eran perfectos, pero eran reales. En la universidad, ya no eran el centro de atención como en Northwood. Nadie los conocía como la pareja dorada ni los comparaba con nadie. Eran simplemente Julia y Lucas, 2 jóvenes tratando de construir su lugar en el mundo. Y eso, de algún modo, era un alivio. En una tarde de otoño,
Mientras caminaban de regreso al campus bajo una lluvia de hojas doradas, Julia tomó su mano y la sostuvo con fuerza. ¿Crees que nos dure esto? Nosotros. Lucas no dudó. Si seguimos caminando juntos, claro que sí. Julia asintió, pero su voz bajó. A veces siento que todo esto es tan bonito que me da miedo perderlo. Lucas se detuvo, la miró fijamente. No lo vamos a perder. Porque lo cuidamos cada día. Porque aprendimos, a fuerza de errores, que las cosas valiosas no se dan por hecho. Ella lo besó suavemente. Ese beso no era uno de pasión adolescente, sino de compromiso silencioso, de complicidad. Y mientras el viento revolvía sus cabellos y la tarde caía sobre la ciudad, supieron que no importaba lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos. A veces, la vida no se trata de finales dramáticos o giros inesperados. A veces, se trata de elegir, día tras día, a la persona que camina a tu lado. Y Lucas había elegido. Y Julia también. Bajo ese cielo vasto y abierto, su historia apenas comenzaba.